Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con el tema de cultura política en México. Y bueno, yo quisiera preguntarle a Luis, que ya estabas ahí como, sí. Disculpa, no te di oportunidad para entrar. ¿Qué otras cosas hacen, además del comentario que quieras hacer sobre lo que decía? Con respecto a lo que dice Miguel, efectivamente nosotros vemos un proceso histórico en el cual el México posrevolucionario atiende una serie de estrategias o prácticas políticas que eran propias de los años 40 y de los años 50, como la movilización o las masas en las calles o los grandes mítines. Esto se irá transformando en parte porque también México va a pasar a un creciente proceso de urbanización, lo cual tiene que modificar la lógica política. Cuando la revolución empezó en este país, el 70% de la población vivía en el campo, ahora es prácticamente el 80% de la población la que vive en la ciudad. Eso tiene que modificar la relación con las autoridades, con el médico, con el policía, con el maestro en la escuela y obviamente con el presidente municipal, etc. Hay un cambio de dimensiones en la manera en que el individuo se percibe como parte de un ente político. Los medios de comunicación masiva también influyen en las transformaciones de las prácticas y de la cultura política, y los ejemplos más recientes ahora son estas redes sociales en las cuales de pronto alguien en un lugar detecta un servidor público y lo puede fotografiar y distribuir en Twitter o en Facebook una imagen de algo que fue inapropiado por parte de ese servidor público y se convierte en un escándalo. Entonces, junto a esto también podemos mencionar que en los últimos años, a partir de los 90, se han incrementado los estudios de opinión pública para preguntarle a la gente directamente qué opina de la política, qué opina de su servidor público, qué opina del país, etcétera. Con respecto a los valores, tú le preguntabas a Miguel, hay muchos estudios que se han realizado ya, incluso está la oferta de esos resultados en internet. Uno puede meterse a buscar valores políticos de los mexicanos, y algo que resaltan algunos analistas, uno muy mediático como Jorge Castañeda, es que el mexicano es profundamente individualista y en segundo lugar confía en la familia antes que confiar en cualquier otra cosa. Pues bien, uno de los problemas de la cultura política mexicana es que contradice el principio democrático que consiste en confiar en las autoridades a las cuales elegiste en un proceso electoral. Y nuevamente Miguel señala algo importante: la cultura política no se restringe a los procesos electorales. Es parte de la cultura política el proceso electoral, pero no es solamente eso. Claro. Y lo que nosotros vemos en periodos electorales es precisamente ensalzar la gran fiesta cívica que ocurre cuando el INE ahora organiza las elecciones. Pues bien, en este 2015 nosotros tuvimos un proceso electoral en el cual hubo 21 asesinatos políticos, y así se demuestra en los medios de comunicación. Ustedes pueden poner en internet asesinatos políticos en 2015, Excelsior, Reforma, Proceso, los tienen ahí perfectamente catalogados. Ese es un detalle. Otro, tenemos una elección que fue anulada por problemas profundos y por intervención del gobernador en Colima en favor de ese resultado. No tenemos entonces una buena imagen de la política que nosotros practicamos. Y para concluir, a propósito de los valores, solamente el 19% de los mexicanos, según el Latino Barómetro del 2015, confían en la democracia. Y tenemos medios que ensalzan nuestras instituciones, pero solamente el 19% confía. Somos el último país en América Latina. Y solamente de América Latina, Costa Rica, Uruguay y Argentina están arriba de la media. Es decir, tampoco en el continente hay una clara confianza en la democracia. Todos estos son pequeños destellos de lo que la cultura política implica: lo que hacemos, lo que creemos, lo que aspiramos y lo que realmente tenemos. Raúl, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que mencionan los dos, pero yo me iría más atrás, ¿no? Es que damos como asentado que vivimos en una democracia, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando mis alumnos me dicen, es que hay crisis de representatividad, le digo, a ver, ¿cuándo hubo representatividad? Para que haya crisis tuvo que haberla. Aquí lo que ha habido siempre es ausencia de representatividad, y es de lo que yo creo que muchos sectores ya pues, sociales estamos hartos, ¿no? Ahora, yo creo que también como arena cultural, porque ahí es donde empieza la inconsistencia dialéctica, se está jugando el verdadero valor de quienes queremos una democracia y el antivalor en el que vivimos, ¿no? Yo creo que ahí es precisamente donde viene la confusión y el descontento, ¿no? Porque nos lleva a términos como ciudadanía, ¿no? Es decir, ¿cuántas ciudadanías podemos hablar en este país? Tenemos una ciudadanía completamente excluyente
y baste ver a todos los indígenas de este país, que efectivamente no estuvieron en el pacto de inicio, si es que hubo pacto. Porque también diríamos, somos producto de la historia mundial también. Yo creo que el estado de la cultura política tiene que ver mucho desde los tiempos de la colonia y es una cultura política propia de la descolonización, ¿no? Porque no nos hemos parado verdaderamente en valores políticos per se. O sea, a mí me espanta mucho el antivalor que opera ahora porque la vía de acceso social, si bien Weber dijo que accedías al mundo como político, como científico, pues ¿cómo accedes en este país? A través del antivalor, ¿no? Y yo que estoy de acuerdo con lo que los sociólogos contemporáneos dicen, que no es el conocimiento teórico el que mueve al mundo, es el conocimiento de todos los días, del común de la gente, y ese es preteórico, ¿no? A mí cuando un alumno me dice, aquí es que en este país el gandaya no batalla, ¿no? No, que a mí no me den, que me pongan donde haya. O sea, te está dejando ver el nivel de erosión de valores y cómo se percibe lo político, como la vía para enriquecerse de la manera más rápida. Y entonces eso sí es, a mí creo que nos tenemos que volver pues a sentar porque no somos una democracia, ¿no? Por lo tanto, no podemos tener los problemas de las democracias de primer mundo porque nos llevan años luz. Pero tendría que ver eso con la parte de digamos, corrupción. ¿Es esencialmente corrupción? Sí, yo creo que cuando uno es ciudadano de diario, yo les pinto un día que es el día de todos nosotros, ¿no? Sales, bueno, te das tu regaderazo y dices, ya voy al mundo, ¿no? Llegas a trabajar y ya vienes desquiciado, porque a mí me quitan tanto por ciento de mi salario, para que caiga en un bache tras otro, ¿no? Ciudades mal planeadas, con boquetes en todas partes, con embotellamientos. Entonces, ¿de qué ciudadanía se está hablando acá, ¿no? Porque entonces creo que en México la que está imperando, y es una de las nuevas tipologías sobre ciudadanía, es la de consumo, ¿no? Aquí quien consume, la ciudadanía de consumo es lo que vemos todos los días. Como se los digo a mis alumnos, a ver, este hombre, el garrotero que te deja entrar a un antro, él es el que decide si eres ciudadano o no. Porque entonces si llegas en un Mercedes-Benz, en un BMW, ya si te abre un chofer la puerta, pues la cadena se deshace, ¿no? No, pues tráete tu Uber y ya le hiciste para que no batalles. Entonces yo creo que es ponernos a discutir pues sobre eso, los 1000 Méxicos otra vez. A propósito de lo que dice Raúl, precisamente la oferta de servicios públicos es muy mala en este país, pero lo que hay que tomar en consideración es que esto abarca a todos los segmentos de la población o a todos los estratos. Hay que ver lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, con este nuevo desarrollo en Santa Fe, que tiene problemas muy graves de muy mala urbanización en zonas residenciales y con clubes de golf. Es decir, hay malos servicios públicos, pero también hay malos servicios privados. Por lo tanto, el ciudadano en México está un poco a la deriva. Me representa quien en realidad no me representa. Acudo a que me defienda quien en realidad no me defiende. Y a propósito, para concluir con lo que decía Raúl, sí es una trayectoria de las formas políticas o de hacer política que tenemos en México que algunos analistas consideran estamos en un proceso de evolución o de transformación o de cambio. ¿No te gusta que sea transición a la democracia? Llámale alternancia política. Pero hay otro tipo de instituciones hoy en el país que responden a otro tipo de lógicas y algunos analistas con cierto grado de optimismo, no sé qué pienses tú, Miguel, ven que es algo que otros países experimentaron. Por ejemplo, la Francia de 1910 pues se parecería mucho al México del 2015, por decir algo. Entonces lo visualizan como que estamos en el camino hacia mejorar esas formas de hacer político. Imagínate. Yo no quisiera verlo así, pero... Sí. Está latente eso. Yo un poco, retomando a Raúl, yo diría, a ver, vivimos una cultura política de la gandalla, pero también una cultura general de la gandalla. Hay la idea de que el que tiene la capacidad de agandallar se gana, y hay una demostración fáctica cotidiana de eso. O sea, la gente que abusa tiene menos probabilidad de pasarla mal que la gente que trata de seguir las reglas. Y ese es un problema. El segundo problema me parece que tiene que ver con esta idea de ciudadanía, con un vector que no hemos introducido en la discusión y que ustedes han trabajado muchísimo, que es el asunto de la desigualdad.
La desigualdad, la pobreza. Es imposible concebir una sociedad ciudadanizada con los grados de desigualdad que tenemos en todos los terrenos, económicos, en términos del poder político, porque justamente fortalece esta idea de la agandalle, ¿no? Y tenemos entonces una sociedad que en la medida en que fuéramos capaces de revertir esta desigualdad en términos del acceso a la información, de la educación, en términos económicos, permitiría efectivamente el ejercicio de la ciudadanía. Cuando muy pocos tienen la capacidad de decidir cómo le va a ir a tantos, se vuelve muy difícil que haya este ejercicio porque se genera una relación de subordinación. Y la gente, o hay una franja muy importante de la población, no estoy hablando aquí solamente de los más pobres, estoy hablando de las clases medias, de las clases medias altas, está muy dispuesta a someterse y a aceptar a cambio de que le toque algo, Claro. ¿no? A veces ni le toca, pero siempre esa es la esperanza que le toque. Y esto ha pasado mucho con los procesos políticos. Esa es la lógica en la que ahora se están moviendo los procesos políticos. Yo veo con mucha preocupación el desdibujamiento de la discusión política en México, ¿no? Donde ya es la elección por personas sin que haya atrás ideas, propuestas, programas, intereses claros en disputa. Nos tenemos que ir a un corte y mi siguiente pregunta va a ser con ustedes, bueno, ¿hasta dónde este es un tema que en realidad donde los que han faltado más son los partidos políticos, que se supone que son los intermediarios naturales entre la ciudadanía y el poder, ¿no? Ahí me quedo. Vamos a un corte, regresamos. Estamos con ustedes en CEI en Contexto, volvemos.